creación hoy te corone rey y digan que tú eres poderoso, tú eres rey, 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 tú eres rey. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo, 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 Cristo. Celebra a Cristo, celebra, celebra a Cristo, celebra, celebra a Cristo, celebra, celebra a Cristo, celebra. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Y grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús.
estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Me rindo ante ti, mi Jesús, mi Salvador, mi buen pastor, quien cuida de mí, mi Dios, mi Señor. En ti descansa mi vida, en ti reposa mi ser. No hay nadie como tú, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo.
por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. La victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitas, sentado en majestad, eres eterno Dios, por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Oh, yeah. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está. Resucitas, sentado en majestad, eres eterno Dios. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está,
Génesis capítulo 38 y oramos. Señor, yo te doy gracias por esta tu iglesia, porque es tuya. En señal del profeta Isaías pasa el carbón por mis labios para que yo no profiera insulto ni ninguna idea preconcebida que no sea tuya, sino que tengamos la posibilidad, Padre Celestial, de extractar lo que tú tienes en la palabra para cada uno de nosotros. Bendecimos este día, Padre Celestial, porque es el día que tú hiciste para que nosotros te adorásemos. Confiando en ti estamos, Padre Celestial, porque tú eres el único que tiene la capacidad y la facultad para bendecirnos de manera sobrenatural y de darnos esa gran promesa que tú diste al pueblo y ahora nos la das a nosotros como iglesia. Aquí estamos tus hijos totalmente confiados y dependiendo en lo que tú quieras hacer. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, háblanos a través de tu palabra, como siempre es tu anhelo. Amén y amén. Génesis capítulo 38. Acá encontramos una historia, iglesia, un poco escandalosa para las personas que son buenas como con el título y que les gusta que haya un título. La palabra acá es justicia. Y si usted desea agregar un subtítulo, usted puede colocar humanos en sus manos, porque eso somos, humanos en sus manos. Esta es una historia escandalosa. Yo voy a tener una serie de principios bíblicos que creo que es muy pertinente antes de nuestro ingreso al templo, porque hemos tenido mucha dificultad, así como un personaje bíblico que es el que vamos a empezar a analizar en estos domingos que viene por fijo y martes no estoy muy seguro, pero son principios que necesitamos tener en cuenta y muy en práctica. Y el primer principio se encuentra en Génesis capítulo 38, que es el que vamos a leer hoy. Cuando ustedes revisan la historia de José parece que tuviera como un salto, porque en el capítulo 37 José tiene los sueños, pero en el capítulo 38 al parecer como que sin mucha coherencia está incrustada esta historia que es la que vamos a leer hoy. Y el capítulo 39 empieza otra vez José con la esposa de Potifar y 40 está en la cárcel. O sea, ustedes ya recuerdan la historia, pero a la verdad no hay como una consecutividad entre el capítulo 37 y que el 38 le dé el paso al 39, sino que el 38 es una historia bien rara y es una historia que tiene que ver con la justicia. Es una historia que tiene que ver con entender que nosotros somos humanos en sus manos. Es una historia que tiene que ver con que el camino que nosotros tengamos de ministerio y en la iglesia cristiana no nos garantiza que nunca vayamos a pecar, no nos garantiza que seamos perfectos, no nos garantiza pues absolutamente nada, la verdad, porque nosotros seguimos siendo humanos en sus manos. Entonces hemos crecido en nuestra fidelidad al Señor, conocemos un poco mejor la Biblia, algunos son bautizados por el Espíritu Santo y hablan en lenguas, o sea, todo ha sido crecimiento constante. Otros se mueven en la profecía, otros tienen palabra de ciencia e interpretan en este ambiente espiritual qué es lo que ha dicho el Señor, pero la unción no te quita tu humanidad. Yo he conocido gente que tiene posiciones de jerarquía, como el rey Saúl, y también he conocido al rey David, y pecaban, ungidos por Dios, y pecaban. ¿Ustedes recuerdan que Samuel unge a Saúl? O sea, una persona con la unción de Dios encima. ¿Y tenía sus líos? Sí, pastor. Claro. Entonces, cuando a mí me ha tocado ver, ustedes recuerdan, por ejemplo, el sacerdote Elí con sus hijos en el templo, ¿estaban teniendo funciones sacerdotales? Sí. ¿Y los hijos de Elí estaban haciendo las cosas malas? Claro que también. Entonces, cuando usted revisa la Biblia, usted se da cuenta que hay gente que son reyes y pecan, sacerdotes y pecan, ungidos y pecan, de muy buena familia y pecan. Entonces, cuando yo he tenido que ver en el registro bíblico que David estaba ungido como rey y pecó, entonces eso me demuestra que la unción no te quita tu humanidad, porque vivimos en este estuche.
Y a este cuerpo le gusta la sangre, la pelea, la venganza, el chisme y toda esa cosa que dice la Biblia que no hay que tener. Entonces, como la unción y el poder de Dios y los años de cristianismo que tengas no te quitan tu humanidad y no te quitan la condición de ser humano, porque vas a seguir pecando y te vas a seguir equivocando. No hay nada mejor que hablar de la perspectiva de la justicia en Génesis 38, pero entender que somos humanos en sus manos. El día que a usted se le olvide que usted es un ser humano, pero en las manos de Dios, usted está fregado, hermano. Perdón la palabra, pero está fregado. Porque hay mucha gente que se apoya mucho en sus años de ministerio, ¿no? Yo conozco hace 40 años al Señor. Bueno, eso es debatible. Yo prefiero decir que todos los días lo conozco más, porque pues esa gente que conoce al Señor hace 40 o 30 años y no han mejorado lo que tienen que mejorar, eso quiere decir que no es que les haya servido mucho el tener tanto tiempo en la iglesia. Entonces, si sigues con el mismo chisme, hablando mal de la gente, con el mismo problema de tu carácter, te das cuenta que no vale que tengas 15, 10, 20, 30 años en la iglesia. Entonces, yo sí creo que nuestra humanidad tiene que ser como la del Señor Jesús, que entre más ascendía en milagros, más descendía en humildad y en su manera de ser espiritual. Entonces, el Señor Jesús, en el primer año de su ministerio, escuchaban de él. En el segundo se dieron cuenta que el tema era en serio y todos empezaron a tener la envidia. En el tercero lo querían matar, en el tercer año de ministerio, porque hacía más milagros, más milagros, más milagros. Creo que de los 35 milagros, si no estoy mal, que nos cuentan como los evangelios combinados todos, pues, él hace 23 de sanidad, de los cuales hace 3 resurrecciones. Y claro, este era un Jesús que hasta levantaba a los muertos. Este era un Jesús que fácilmente se tenía como una creencia en la época que después del segundo o tercer día como que el espíritu y el alma salían del cuerpo. Creencia cierta o no, pero se creía y estaba establecida. Por eso él llega a donde Lázaro después y le dicen, ya se está descomponiendo el cuerpo. Y dice, abran la tumba, corran la piedra. Lázaro, salga. O sea, claro que le tenían envidia, porque hacía milagros, hacía resurrecciones, hacía esto, hacía lo otro. Y entre más grande era, más descendía en su humanidad. El día que nosotros entendamos que somos humanos en sus manos y que Dios nos hace ascender para descender, el asunto funcionaría diferente. Pero nosotros siempre hemos creído que el ascenso es para, yo digo nosotros, no nosotros como iglesia, aunque algunas veces se nos pega la bobada, pero yo digo nosotros los seres humanos. Creemos que entre Dios más nos bendiga, entre más plata tengamos, entre mejor salud tenemos, somos como intocables. Y el Señor Jesús entre más ascendía en sus milagros, en su manera de sanar la gente, entre Él más ascendía, más descendía en humildad. Y es el antónimo o es la antítesis de lo que nosotros tenemos. ¿O no ha escuchado usted que él era humilde cuando no tenía plata? Dios lo bendijo y ahora ni saluda a los vecinos. ¿Te das cuenta? Que los ascensos nos vuelven petulantes y arrogantes. Y en la Biblia los ascensos tienen que ayudarte a descender. Porque si no desciendes solito, Dios te ayuda a descender. Y las formas que Dios tiene para ayudarte a descender son un poco duras. Entonces esto es un llamado a la humildad y a entender que somos humanos en sus manos bajo el título justicia. Génesis capítulo 38, versículo 1, en el cual la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Ponga mucha atención. Aconteció en aquel tiempo que Judá, uno de los 12, ¿no? Judá, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después, Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar.
Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida a Jehová. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en la tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Verso 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo el tercero. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió con las ropas de su viudez nuevamente. Verso 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Génesis 38:24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro Judá: del varón cuyas son estas cosas estoy embarazada. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano uno y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana diciendo: este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Iglesia, humanos en sus manos. Qué historia, ¿no?
Mira, uno cuando está en la iglesia necesita entender que en la iglesia la gente llega rota y que en la iglesia la gente no es perfecta. Y yo estoy hablando con mucha intención de esta manera porque supongamos que nosotros en el mes de febrero terminemos de hacer todas los arreglos locativos. Yo ayer estaba trabajando con la electricidad, estoy haciendo varias cosas. Vamos a empezar a convocar a la gente. Quizá esta semana hacemos planeación. eh, Quizá nos vemos allá sobre este fin de semana. De pronto el sábado convocamos toda la gente para que ustedes conozcan el lugar, absolutamente todo. Y a partir del lunes empezamos a tener jornadas de trabajo en la mañana. Un ejemplo. Si eso es así, nos gastamos 2 o 3 semanas en hacer los arreglos locativos y hacemos nuestro culto ya sea el 5 de marzo o el 12 de marzo. Si usted es bueno haciendo cuentas, se da cuenta que fue el tiempo en el que empezó la pandemia y que nosotros cerramos la iglesia. O sea, Dios como que tiene en su mente colocarnos a hacer el culto quizá el 5 o el 12 de marzo, el primero, la inauguración, y en esa fecha precisamente cerramos en el 2020. O sea, 3 años de pandemia y la pregunta tiene que ser una sola. ¿A qué vamos a llegar nosotros a la iglesia 3 años exacticos contados en mes calendario después de la pandemia? ¿A qué vamos a llegar? Porque, mira, el análisis es muy fácil. Nosotros hemos tenido 3 años para estar con el Señor de una forma virtual y de otra manera, ¿ok? Eh, si usted hace 3 años, por ejemplo, no hacía devocional y hoy todavía le sigue costando hacer el devocional, en esa parte usted tiene 3 años perdidos. Si hace 3 años usted no le era fiel al Señor y hoy sigue luchando con lo mismo, a usted la pandemia no le sirvió para nada. Y qué pena que le hable así, pero a mí el tiempo no me gusta perder, me gusta predicar de la palabra. O sea, el Señor Jesús vino 3 años a la tierra, ¿cierto? Hablando de su ministerio, vino más, pero estuvo 3 años y nosotros hoy en día seguimos contando la historia de él. Fue provechoso. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿para qué nos ha servido la pandemia? Porque si la pandemia no ha arrojado como resultado que ahora estés un poco más espiritual, sino que sigas con los mismos problemas de antes, la pandemia no te sirvió. O sea, perdiste 3 años y estás 3 años más viejo o más vieja, pero no te ha servido. Entonces, como yo llevo esas cuentas, yo le decía al Señor en un devocional, ¿a qué vamos a llegar nosotros 3 años exacticos? 3 años después, porque en marzo cerramos la iglesia del 2020, el templo como tal. ¿A qué vamos a llegar a la iglesia? Y yo creo que tiene que haber una diferencia, hermanos. Tiene que haber una diferencia. Y yo hablo así de esta predicación con toda la intención del mundo, porque nosotros no sabemos cómo vamos a llegar nosotros como hermanos y qué gente nueva va a llegar. Y si la gente no tiene la confianza de poder llegar a la iglesia y entender que la iglesia es un lugar de paz, donde van a ser amados y bien recibidos, hasta usted mismo, yo creo que hemos perdido el tiempo de la pandemia. Si usted es muy juicioso y recuerda en las predicaciones del ayuno de agosto y de septiembre del año 2021, Dios nos dio una palabra en los ayunos y fue con el texto de Rahab la ramera. Y ahí Dios me dijo, 4 meses antes de mostrarme la visión de cuál era el lugar que teníamos que adquirir, Él me dijo, ¿para qué iba a ser la iglesia? Literalmente Dios puso en mi corazón que si la iglesia iba a ser para nosotros, los que ya conocemos de Cristo, seguíamos en la virtualidad, porque ya nosotros conocemos. Si eso no es para la gente nueva y dejar un lugar para la segunda generación que viene después de nosotros, no hagamos ningún esfuerzo. O sea, la palabra que Dios me dio con el texto de Rahab la ramera, cuando ella dice, yo sé que Dios está con ustedes y ustedes van a destruir todo esto cuando vengan a conquistar, solamente que mi familia, o sea, los nuevos que no conocían de Dios, no sean tocados. Ese lugar tiene que ser para los nuevos. Y una casa para nuestros hijos, ¿ok? Entonces, el punto es el siguiente. Si nosotros no entendemos que la iglesia, por más de que día tras día se vaya perfeccionando, porque la intención del Señor Jesús es ir acomodando lo espiritual a lo espiritual, si usted no entiende que a ese lugar va a llegar gente rota, va a llegar gente que no haga las cosas bien del todo, va a llegar gente que no sea tan santa de pronto como usted es, usted va a tener dificultades, porque la iglesia es la iglesia.
Nosotros vamos a la iglesia no porque seamos perfectos, hermano. Nosotros vamos a la iglesia porque tenemos tanta necesidad de Dios que no podemos llevar nuestra vida. Humanos en sus manos. Y esta historia tiene todo. O sea, esta historia tiene absolutamente todo. Gente creyéndose más santa que otros, gente creyéndose más digna, gente juzgando, dos pecadores en escena. O sea, ¿cómo es la iglesia? Deshelenicemos el lenguaje. ¿Quién va a la iglesia? Gente que cae en fornicación, gente que algún día jugó la tabla Ouija, gente que algún día fue a la Caracas con 39 al templo del indio amazónico, gente que algún día le hizo un amarre de le traemos al ser querido, gente que cayó en adulterio, gente que sufre de tabaquismo, gente que sufre de alcoholismo, gente que tiene dudas con su orientación sexual, gente violenta, iracunda. Esa es la gente que se congrega. Que amamos al Señor con todo el corazón, eso es otro tema. Pero la iglesia tiene que ser el refugio de todos estos pecadores para que se acerquen a Cristo y cambien su conducta. Entonces nosotros no podemos pretender que en una sociedad como la cual estamos viviendo, que aparte le estamos sumando tanta necesidad, porque yo lo dije en la predicación pasada, creo, en los últimos 42 años este es el peor arranque de nuestro país, hablando de las cifras de inflación, comparado con lo que subió el mínimo y precio del dólar y toda esta cosa que le suman los que saben del tema, dicen que en los últimos 42 años este es el peor arranque del país. Entonces, claro que vamos a tener esta gente con este tipo de necesidad y nosotros estamos metidos en eso. Entonces, que no se nos olvide que somos humanos en sus manos, porque hay gente que no hace las cosas del todo bien, pero a uno que no hacía las cosas del todo bien, el Señor Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y yo todos los días entiendo más que hacerle justicia a la gente no es restregarle en la cara sus pecados y sus falencias, sino darles el amor de Cristo, porque la justicia de Cristo es amar a la gente. Y a través del amor la gente cambia. Yo estoy muy convencido. Humanos en sus manos, hablando bajo el título Justicia. A forma de introducción, hagamos una pregunta. ¿Cuándo vamos a entender la justicia de Dios? ¿Cuándo la vamos a entender? Porque la justicia de Dios es muy diferente a nuestra justicia. Perdón, pero vamos a hacer lo más bíblico posible, ¿ok? ¿Cuál fue la justicia que el Señor Jesús le aplicó a la mujer encontrada en el mismo acto del adulterio? Claro, tampoco vamos a predicar mal, tenía que haber un cambio, vete y no peques más. Pero en síntesis, la justicia, aparte de decirle, ni aún yo te condeno, es perdonarle los pecados a la gente. ¿Te das cuenta que en la cruz del Calvario el Señor Jesús le hace justicia a un malhechor diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? ¿Te das cuenta que el Señor Jesús, cuando Pedro le corta la oreja a Malco, el siervo de Anás, el sacerdote, que va a cogerlo preso, el Señor Jesús no le hace justicia diciendo, usted venía a matarme, entonces desánghrese? El Señor Jesús toca la parte de la herida, detiene la hemorragia y le hace justicia. La definición de justicia, regularmente hablando en la RAE, es darle a cada cual lo que se merece. La justicia en la Biblia no tiene que ver con eso, porque de hecho, amados, si Dios nos diera el pago que nuestras acciones y palabras merecieren, no estaríamos vivos. Porque a nosotros cuando se nos salta el seguro y se nos sale la cadena del piñón, somos particulares. Usted ya sabe lo que iba a decir. Somos bien raritos. Dejémoslo en raritos para que si hay un nuevo que no estoy ni viendo quiénes están, no se escandalicen. Pues. Pero usted sabe que nosotros somos bien malitos cuando se nos da la gana. Somos vengativos cuando queremos, somos nosotros, hermanos, humanos en sus manos. Entonces, ¿cuándo vamos a entender qué es la justicia de Dios? Yo veo a un Jesús, Señor nuestro, muy justo, defendiendo a la chica que iba a ser apedreada. O sea, el Señor Jesús defiende como al más vulnerable, así esté en pecado, porque la intención de Él es que se muera, pero que llegue al cielo. La historia no cuenta más de esta mujer, pero yo estoy casi convencido, esto no lo dice la Biblia,
pero es una conclusión de las mías. Cuando están todos con piedras en las manos para caerte encima a pedradas, pues, y te quieren matar. Y el Señor Jesús se mete en la mitad y dice, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella y nadie la arroja. Aquí hay dos lecturas. Primero, que todos estaban en pecado. Todos. No sé si en el mismo pecado del adulterio, pero todos tenían una cuenta pendiente con Dios. Tú recuerdas la historia, que es de las predicaciones que vamos a tener. Porque el Señor Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Desde el menor hasta el mayor van soltando las piedras porque todos tenían un lío encima. Entonces, aquí muestra un poco la condición del ser humano y yo, como pastor, no quiero una iglesia así. Ya la gente tiene suficiente con llevar su vida, con batallar con sus pecados, con las luchas que tienen, para que nosotros los juzguemos. La iglesia no es un lugar de alcahuetería, no, eso sí tampoco lo vamos a permitir, pero tampoco es un lugar de estos juicios indiscriminados. Yo no estoy muy seguro porque la palabra no lo dice, pero yo me imagino que esta muchacha pues dejó la pendejada porque, porque después de esa salvada que le metió el Señor Jesús, Él le dijo, ni aún yo te condeno, porque en Él sí había santidad. Él dijo, ni aún yo te condeno, vete y no peques más. Yo me imagino que esa muchacha cambió su vida. Yo me imagino que esa muchacha cambió su vida. Que el Señor nos ayude a entender que somos humanos en sus manos y que la iglesia tiene que abrazar a la gente. Que el pecado ojalá se quede afuera, pero nosotros abrazamos y amamos al pecador, como el Señor Jesús lo hizo. Entonces, si nosotros no, estamos a un mes de entrar a nuestro lugar, si nosotros no entendemos que gente humanamente rota y espiritualmente destruida va a llegar a ese lugar, vamos a tratar muy mal a la gente. La gente tiene que llegar y nosotros como iglesia vamos a hacer nuestro trabajo, ¿ok? Vamos a hablar de tu palabra, vamos a hablar de tus acciones y vamos a hablar de tu realidad. Tu palabra, tus acciones, tu realidad. Palabra, acción, realidad. De esos tres puntos predicaremos hoy. La palabra del Señor dice, hablando de tu palabra en Génesis 38:11. Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera también él como sus hermanos. Y fue Tamar y estuvo en casa de su padre. La costumbre bíblica, para las personas que no sepan mucho el tema, la costumbre bíblica era la siguiente. Todo estaba direccionado hacia el primogénito. Cuando el primogénito moría, en este caso su hermano Onán se casaba nuevamente con su cuñada, pero los hijos no eran de Onán, los hijos eran del primogénito por honrar como esa memoria del muerto, para que usted me entienda. Así clarito, porque lo puede explicar. Entonces, venga, la primera enseñanza. Nosotros siempre tenemos la debilidad de creer que nuestros hijos son los buenos y los de afuera son los malos. Seamos muy bíblicos y muy literales con lo que está pasando acá. Se murió, ¿cierto? O sea, se murió. Pero se murió porque Tamar lo mató, porque hizo las cosas malas delante de Jehová. ¿Por qué hizo las cosas malas? Pero el papá dijo, no, la mala es Tamar. Después Onán, como tenía que acostarse con ella porque ya estaban casados, o sea, el papá lo dio en casamiento, porque los padres eran los que cuadraban las bodas en esa época. Entonces, el papá lo da en casamiento y Onán dice, no, pero venga, no, a mi hermano lo amaba mucho. Pero que yo embarace a la mujer de él y que los hijos no lleven el honor mío, sino el honor de mi hermano, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, él tenía relaciones y cuando era el momento del clímax o de llegar como tal, él no lo hacía dentro de la muchacha, sino que lo hacía en la tierra. Dios le quitó la vida por eso. ¿Era la mala Tamar o era el malo Onán? Onán. Vea, iglesia. El día que nosotros entendamos que esto se trata de revisarnos, la palabra del Señor dice, si cada uno se juzgara y se analizara, no había necesidad de juzgamientos. Si cada uno, o sea, nosotros, ¿por qué tenemos esa tendencia? Y voy a explicarlo con los niños en el colegio.
Siempre que pasa algo en el colegio, el papá o la mamá no analiza qué está pasando con el niño. Dice que el niño de él o de ella no tuvo la culpa. Es que yo conozco a mi hijo. Y yo he tenido gente que ha tenido que tragarse sus palabras porque en algunos colegios hay cámaras en el patio, por ejemplo. Y un día pasó algo, como de una riña. Esta historia es muy real. Y los papás fueron y dijeron, es que nosotros conocemos a nuestro hijo. La rectora dijo, veamos las cámaras. Cuando se dieron cuenta, era el hijo de ellos el que había incendiado pues el tema y el que había empezado. ¿Por qué no tener la humildad de pensar que tus hijos también se equivocan, no que el malo siempre es el de afuera? Eso hace parte de esta historia. O sea, ¿por qué no pensar que, que los míos, o que en este caso yo también puedo tener la culpa? Porque aquí lo que está pasando es una falta de autoridad en el papá que se llama Judá. Y de hecho, Judá dice, o sea, mira, para colocarlo en otros términos, Judá dice, esta vieja está salada. Porque a Er me lo mató, pero mentira, Er hizo las cosas malas delante de Dios. A Onán me lo mató, pero mentira, Onán hizo las cosas malas delante de Dios. O sea, Judá no es, o sea, Tamar no estaba salada. Los malos eran sus hijos. Tenían lo malo en la casa y pensaban que la mala era la nuera. Así no puede pasar. Esto tiene que vestirnos a nosotros de humildad. Se lo digo de todo corazón. Lo primero es tu palabra. Analicemos la palabra, ¿no? ¿Qué es lo más fácil? Porque uno se ata con los dichos de su boca. Génesis 38:11. Y Judá dijo a Tamar, o sea, él le dijo con sus palabras, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezcas él a mi hijo, porque dijo dentro de su corazón, porque dijo dentro de sí, no sea que muera tan bien como sus hermanos. Y se fue Tamar ilusionada a la casa de sus papás, esperando hasta que el hijo menor que se llamaba Sela creciera para hacer dada en casamiento. Ustedes se dan cuenta que Judá le dijo una cosa con su boca, pero en su corazón ya había decidido otra. Hombre, y yo me pongo a pensar, y nosotros somos así. A mí me da mucha pena. Pero en un punto a todos nos han hecho una invitación y le estamos diciendo a la persona con las palabras, yo te llamo, yo miro, yo te confirmo, pero en nuestro corazón sabemos que no vamos a ir. En unas escalas bien diferentes, pero somos igualitos. Claro que sí. La intención es que que la boca y el corazón se parezcan. Es la intención bíblica. Pero ustedes se dan cuenta que Judá le dice, mijita, claro, yo le voy a dar a mi tercer hijo Sela en matrimonio. Pero como es menorcito, déjemelo crecer un poquito, váyase a la casa de sus papás y cuando ese crezca se lo doy en matrimonio. Pero en el corazón dijo, no, esa vieja está salada, esa vieja va y me lo mata. Porque don Judá pensaba que tenía angelitos en la casa. Y la palabra es muy clara en decir que Dios les quita la vida porque eran malos. Eso pasa. Eso es muy natural. Iglesia, lo duro de la historia, o sea, lo duro de la historia no es que él no quisiera darle a su hijo Sela. Eso no es lo duro de la historia. O sea, esa era la costumbre de la época, sí. Pero lo malo de la historia no es que Judá no quisiera darle a su hijo Sela a su nuera Tamar. Eso no es ni lo malo de la historia. O sea, es grave, pero no es lo que la historia desea que nosotros tengamos hoy, sino que le dijo a Tamar con sus palabras, váyase a la casa de su padre que yo le voy a dar mi hijo, cuando sabía que no lo iba a hacer. ¿No será que ha llegado el momento, iglesia, de reconciliar nuestra boca con nuestro corazón? El cristiano tiene muchos sueños y muchas metas. Yo creo que uno de los que debería tener es que su corazón se parezca a su boca. ¿No será que ha llegado el momento de mejor decir no y afrontar las consecuencias? Por ejemplo, claro, Judá sabía que le venía el mundo encima, porque la costumbre de la época era esa. O sea, si Judá le dice, no, yo no te voy a dar a Sela, mi hijo tercero, porque creo que estás matando a mis hijos, pues a él se le viene pues como todo el peso de la sociedad encima. Entonces él prefiere con milonga y con lisonja decirle quizás lo que Tamar quería escuchar en ese momento, pero en su corazón había decidido otra cosa. O sea, Judá tenía algo en su corazón ya definido.
pero confesó algo totalmente diferente. La intención de este punto que estamos hablando de la palabra es que tu boca se parezca cada vez más en tu corazón. O sea, que tu boca se parezca cada vez más a tu corazón. Es lo ideal. Es lo ideal. Mm, Lo segundo que plantea la palabra son tus acciones. Yo leo Génesis, vamos a leer varios versículos, pero en Génesis 38 están todos. Mm, Génesis 38, 11 y Génesis 38, 14 revelan la condición. Dos pecadores. Génesis 38, 11 es el que acabamos de leer. Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo, porque digo, no sea que este también vaya y me lo mate. O sea, Judá le estaba haciendo trampa a Tamar, pues claro, porque la mandó para la casa de los papás, diciéndole que le iba a dar el hijo cuando en su corazón ya sabía que no se lo iba a dar. Pero Génesis 38, 14 dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó, como hacían las prostitutas de la época, y se puso en el camino. ¿Tamar también está engañando? Sí. La pregunta es, ¿quién es más santo de estos dos? ¿No será que nosotros estamos acostumbrados a destruir a una persona porque tiene unos pecados diferentes a los nuestros? ¿En serio? ¿No será que nosotros estamos acostumbrados a restregarle sus culpas en la cara a una persona, pero si nosotros nos colocamos a hablar de lo de nosotros, también nos restregarían a nosotros nuestra culpa en nuestra cara? Génesis 38, 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Hagamos un alto en el camino. Al él subir a Timnat con el adulamita y acostarse con una prostituta, ¿había fornicado, sí o no? La respuesta es sí, pastor. Listo. Entonces ya usted entendió que así no hubiese sido Tamar, la misma muchacha, él había caído en fornicación también. Leamos nuevamente el texto bíblico entendiendo que Judá también era un fornicario. Sucedió 38:24 de Génesis. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Él también, ¿no? Y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Hermano, vea, voy a decirle algo que usted va a pensar, ay, el pastor cómo se expresa de mal. Pero usted me conoce y sabe que yo no voy a decirlo de otra manera porque es que yo creo que pierde fuerza lo que le quiero decir. A mí esa gente que es picada muy justa me cae mal. Y yo sé que eso es un pecado fatalísimo. Entonces ojalá que el Señor me ayude a componerme antes de que Él venga por su iglesia como para tener chance, ¿no? A mí esa gente sí me saca el desespero. Yo se los confieso de todo corazón y no le puedo decir pues mentira. Porque Judá tenía la misma condición que Tamar. Pero como a Tamar se le notó, porque el embarazo se le nota a la mujer, no al hombre, es más fácil juzgar a la mujer, porque a la mujer es la que se le nota. Paréntesis. Cuando, a ver, yo tengo 2 hijos y los dos quedaron embarazados. La frase recurrente es decir, mi hijo metió las patas o mi hija metió las patas. La frase recurrente es decir, mi hija metió las patas. Siempre hay como una cosa al que se le nota, ¿cierto? O sea, pues yo hago una pregunta. Pues si Tamar metió las patas, es porque un hombre también metió las patas, pero el hombre no se menciona. Porque en este caso, él era como un jefe de familia, él era un hacendado, él tenía un poco más de dinero, entonces por eso dijo, dentro de una dignidad que ni sé dónde la tenía, dijo, sáquenla y que sea quemada, sabiendo que él tenía el mismo pecado encima. Y a mí eso es lo que me preocupa.
de la iglesia hoy en día, que nosotros estamos muy acostumbrados a que porque una persona tiene unas debilidades diferentes a la nuestra, nosotros le caemos encima. Pero si nosotros somos honestos y empezamos a decir, yo también fallo en esto, yo me equivoco en esto, yo peco en esto, nos vamos a dar cuenta que la gente también nos juzgaría quizá con la misma rigidez y dureza con la que intentamos combatir el pecado de los demás. Y esto no es un llamado a la alcahuetería. No, señor. Si usted me conoce, sabe que no es así. Pero esto es un llamado a decir, como usted también peca, téngale misericordia al otro, hermano. O sea, cuando Judá dice, sáquenla y quémenla, y él también había caído en fornicación, yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Judá se podía volver a casar después de que su esposa se murió? Sí, pero entonces cásese. Pero ¿cómo así que él va? Y mira que es una cosa, pero rarísima, porque él no se mete con una mujer a adulterar, él se mete con una prostituta, supuestamente en el camino. Entonces, él yo creo incluso que tiene hasta más culpa que ella. Y resulta que desde esa posición de dignidad, porque él es el jefe de la familia y es un hombre honorable, dicen, mátenla. Y cada vez que nosotros somos picados a santos, picados a que somos honorables, picados a que no matamos una mosca, Dios nos recuerda de qué estamos hechos, de humanidad. Y yo tengo todos los personajes bíblicos acá. Te puedo decir, por ejemplo, otro, el rey David, el hombre muy consagradito al Señor, ¿no? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y un día por allá se dejó llevar por una muchacha, se enamoró de esa muchacha, seamos claros, asesinó al marido de esa muchacha a poder quedarse con ella. Hágame el bendito favor, porque él tenía el poder y era el rey. Hasta que Dios le manda al profeta y lo hace caer en cuenta de que lo que hizo está mal. Iglesia, ¿cuándo vamos a entender que la gente, así como usted, también se equivoca? Voy a repetir esto muchas veces. Esto no es un llamado a la alcahuetería, no señor, porque la palabra dice que hay que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, acá no estamos, ay, no, pues como todos pecamos, abracémonos y ya. No, la salida tampoco es esa. Pero cuando a vos te llega una persona pecadora, ¿bajo qué perspectiva juzgas a esa persona? Porque es que cuando Judá me dice, sáquenla y quémenla, y él también 3 meses atrás había hecho lo mismo, entonces, ¿por qué no dijo que él tenía que ser juzgado, sacado y quemado? ¿Por qué no? Tristemente, nosotros juzgamos más fuerte al que se le nota el pecado. Y es muy simple, y a mí no me da temor decirlo. Entonces, la hija de una vecina tuya queda embarazada y tu frase es, ay, a doña Otilia la hija le metió las patas. Hubo un hombre que la embarazó. Y ante ese no decimos nada. ¿Por qué? Porque al hombre no se le nota la barriga, el embarazo. A la mujer sí. Entonces, como a Judá no se le notaba el pecado, él se sintió más santo para poder juzgar. ¿Él estaba en pecado? Sí. ¿Se le notaba? No. ¿Tamar estaba en pecado? Sí. ¿Cómo se le notaba? Ah, pues a esa toca juzgarla porque a ella se le nota. La realidad es que había en la historia dos pecadores, solo que uno se creía con la autoridad moral de juzgar al otro. Qué cosa tan absurda, pero así funciona. Le tengo una ñapa. Váyase a Mateo capítulo 7. No me pierda Génesis, y si lo pierde usted lo encuentra fácil, fue el primer libro de la Biblia, pero váyase a Mateo capítulo 7, que eso se pone buenísimo. No se me vaya a enamorar buscando Mateo, por favor, para que el tiempo no rinda. Mateo capítulo 7, tus acciones. Si usted no lo encontró, usted me escucha. Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Si la iglesia tuviera en cuenta ese versículo, que así como usted trate a la gente, lo van a tratar. Ay, Dios mío. Verso 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dicho por el Señor Jesús, no por este pastor, alias el Brownie, no, lo dijo Jesús. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Conclusión, el Señor Jesús dijo que cuando juzgas a una persona, tienes más pecados que la persona a la cual estás juzgando. Claro que sí. Dicho por el Señor Jesús, no por mí. Y yo veo algunas personas que son como ensañadas con otras, porque algún día la persona se equivocó y quieren como hacerle sentir su pecado y también han pecado en lo mismo. Se lo garantizo. Bueno, mejor no, mi palabra, eso no vale mucho. La Biblia te lo garantiza. Cuando está muy justo y muy digno y aquí toca hacer así las cosas bien y ya no sé qué. Hermano, vea eso donde muchos lloran y está el muerto. Es así de sencillo. Esas personas que son muy dignas y que están como muy escarbándole la vida a los otros y encargados de que el otro pague su pecado y que se note que lo hizo mal. Yo en esas personas, primero que todo, no confío. Qué pena pues decirlo así. Porque les falta la humanidad. Les falta la humanidad. Les falta tocar ese leproso. Les falta no juzgar al que cae. Usted supiera los procesos que yo llevo de consejería de otros hermanos, de otras ciudades y de otras iglesias, usted se aterra de lo que a mí como líder me ha tocado escuchar. Y nunca voy con una posición de juicio. Hay personas que se equivocan y tendrán que encontrarse con Dios. A usted no le hace mella en su corazón las palabras del Señor Jesús. Yo desde que leí ese versículo, eso se me quedó. O sea, cuando en Juan 8, Él le dice, ni aún yo te condeno. Hombre, si ni aún el Señor Jesús condenó a esa pobre muchacha, ¿qué hace usted? Perdón la palabra que voy a decir, pero ya no la voy a maquillar más. No, maquillémosla para que no escandalice. ¿Qué hace usted fregándole la vida a la gente? Deje a la gente, hermano. Usted no se preocupe. O sea, en serio. O sea, yo hago hagamos el análisis por regla de tres, que es muy sencillo. ¿La mujer se había sido encontrada en adulterio? Sí. ¿Estaba fornicando? Sí. ¿Tenía encima los pecados? Sí. ¿Por qué razón el Señor Jesús no deja que le den piedra? O bueno, ¿por qué el Señor Jesús no la apedreó él? Porque la regla es, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Nadie la apedreó. ¿En el Señor Jesús había pecado? No, no había. ¿Por qué el Señor Jesús no maltrató a la mujer o no la apedreó si él sí estaba sin pecado? Porque, ay, vamos más despacio para que entendamos bien. ¿No se te hace particular que los que tenían la piedra en la mano estaban en pecado, pero el que le dice ni aún yo te condeno no estaba en pecado? O sea, pensá y me decís. Yo así le digo a mi hija, ¿no? Cada vez que me pregunta algo, para irle activando su cerebro, le digo, pensá y me decís. Entonces ella analiza, si no puede, papá le ayuda. Si puede, ella misma puede encontrar la respuesta. Entonces, pensá y me decís, ¿no se te hace muy raro que el Señor Jesús, en el cual no hay pecado, no apedrea a la muchacha, pero los que tenían la piedra en la mano sí tenían y estaban llenos de pecado? Este Jesús sí es una maravilla, ¿no? O sea, y de Jesús yo me sé otras, sino que toca irla soltando despacito porque su cerebro va a ser ¡pah! El Señor Jesús es otra cosa, hermanos. Ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús le deja la iglesia a Pedro, el que se hundió caminando sobre el agua, y no a ninguno de los que se quedaron en la barca.
O sea, el Señor Jesús le dejó la iglesia fue al hundido, no a los que no salieron. A Jesús toca saberlo entender. Claro que sí. O sea, reflexionemos en eso, porque la palabra tiene que ser chocante, confrontante, te, te tiene que llenar de amor, pero tiene que ser reflexiva también. O sea, no se te hace particular que en esa historia que estoy trayendo unos apartes para poder fortalecer esta historia, no se te hace particular que el Señor Jesús, que no tenía pecado, no juzgó ni apedreó a la muchacha, pero los que tenían pecado sí la juzgaron y la querían apedrear. Pastor, ¿qué me quiere decir? ¿Lo quiere más claro, en serio? Ay, iglesia, que el Señor nos ampare y nos favorezca. Ahí sí, como diría el buen católico, que el Señor nos coja confesados. Vea, iglesia, nosotros tenemos muchos problemas encima. Y uno de esos es juzgar a la gente. Y si la Biblia demuestra que el que estaba lleno de amor y sin pecado le dijo, ni aún yo te condeno, te ayudo en tu proceso, vete y no peques más, literalmente te está diciendo que cada vez que juzgas estás más jodido que el que estás juzgando. Es paradójico esa historia. El Señor sencillamente no juzga a la gente porque el que está lleno de amor no juzga. El que está lleno de amor ayuda en el proceso al que está mal. O sea, el que está lleno de amor no juzga y ayuda en el proceso a aquel que está pecando. El que no está bien, ese sabe qué hace. El que no está bien, sencillamente coge una piedra en la mano para poder apedrear a una persona que está en pecado, al igual que él o que ella. Tus acciones, iglesia. Y lo tercero, tu realidad. Génesis 38:26. En Génesis 38:26 hay una realidad que a usted de pronto no le va a gustar escuchar, pero yo necesito predicársela. 38:26 de Génesis. Entonces Judá lo reconoció. Uy, es que esta Tamar, yo esta vieja como que la amo también, ¿no? O sea, es que esta Tamar tuvo o sea, no estoy diciendo que lo que ella estuvo bien, pero tuvo como una agilidad. Y en esa agilidad, mire, o sea, perdón que de un asunto tan confrontante y tan serio yo me esté riendo, porque es que, o sea, ustedes se dan cuenta de lo que Dios inicialmente hace con Judá. Dios pone a Judá a que embarace a Tamar, no de uno, sino de dos. Como, o sea, es Dios como queriendo decirle para que sea serio. En serio, o sea, mira, yo no veo nada diferente a eso. Yo veo a un Dios diciéndole, no quisiste que tu hijo Sela, que era el tercero, le diera descendencia a ella porque ella quería ser mamá. Ok, ahora se la vas a dar tú por no haber querido darle a tu hijo. Y yo soy un Dios justo, por eso te pongo en esa vergüenza. Qué duro. O sea, Dios dijo, o sea, voy a, voy a explicarlo de otra manera. O sea, Dios como que dijo, ay, Judá, tan justo que sos, ¿no? Diciendo que la pobre Tamar tiene que ser juzgada porque cayó en fornicación, sabiendo que los hijos son tuyos. Entonces Dios dijo, ¿qué hacemos para que este tipo aprenda? Dios dijo, un huevo de doble yema. Y le mandó gemelos para que se arrepienta. O sea, este Dios es una maravilla. Mira, yo todos los días me enamoro más de Dios, muy en serio. Porque es que a mí esta historia me da demasiada risa. Porque cuando la gente es picada santa y yo en eso no peco, pastor, y yo no me equivoco, Dios dice, venga, le demuestro que usted es peor que la gente que usted está juzgando. Entonces, contemos un poco más de la historia que no está en la Biblia. Entonces, como que él, digamos que después llegó donde ella, ¿no? Aunque la palabra dice que nunca más la conoció. Conocer en la Biblia, sobre todo en el Génesis, es estar con una persona como tal.
Pero contemos un poquito la historia, pues, dentro de la risa que estoy contando, como que, ay, nacieron los niños, entonces, pues, él ya, pues, algo se le mueve por dentro de papá y dice, pues, venga, voy a ver los chinos, venga, voy a ver el chino. Y llega allá donde su nuera, que ahora es su mujer, y le dice, Tamar, y el niño, y Tamar le dice, ¿el querido? Los. Ay, este Génesis es una maravilla. Dios mostrando que somos unas porquerías. Dios mostrándonos, iglesia, que, que nos falta mucho de Jesucristo en el corazón. Uy, hermano. Perdón que yo me ría mucho en este punto, que este es el punto de conclusión donde el pastor tendría que estar un poco más serio, pero esto a mí me da risa. O sea, esto a mí no me genera no ni desazón, ni resquemor, ni animadversión, ni nada. A mí esto me genera risa, porque el man dice, sáquenla y mátenla. Y la embarazó doble. O sea, como queriendo decir, o sea, Dios queriendo decirle, tú querías deshacerte de ella porque estaba en fornicación. Entonces, para poderte recordar que caíste en fornicación, no es un hijo, sino que son dos. Por eso Génesis 38:26 dice, entonces Judá lo reconoció. Uy, qué duro. Cordón, bordón y manto, todo eso. Él dijo, y el anillo, yo soy el papá. Y cuando usted reconoce su culpa, no le queda nada diferente a seguir la línea de Judá, que a esa invitación yo sí la hago, pastor. Y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Iglesia, miren, usted puede fácilmente determinar a una persona que va a terminar así. Claro, la Biblia avisa, la Biblia avisa. Resulta que un día un niño llamado José tenía sueños y sus hermanos no podían tratarle pacíficamente. Este Judá era el segundo, el primero era Rubén. Te hago una pregunta. ¿Quién fue el que dijo que mataran a José? A la gente se le nota desde antes. Ustedes recuerdan que Rubén, dentro de la maldad, Rubén dice, no matemos sangre inocente, porque es nuestro hermano. Echémoslo en el pozo, y la palabra te dice que Rubén después quería como sacarle y librarle la vida, pero fue muy tibio. Pero ustedes recuerdan que la idea de matar a José fue de Judá, y después dijo que lo vendieran para los mercaderes, que es cuando José llega a la casa de Potifar. ¿Usted sabe quién fue el artífice de esto? Pastor Judá, la misma changuita, este degenerado. Iglesia, a la gente se le nota desde el principio. Ahí sí, como decimos por ahí en mi pueblo, se le nota en la envoltura. Iglesia, este mismo Judá, es que mira que la posición sigue siendo la misma. Este mismo Judá determinó qué quería hacer con la vida de José, su hermano. Por eso dijo, vendámosle a una caravana de ismaelitas, de árabes que iban pasando hacia Egipto, ¿recuerda? Que es cuando José llega a la casa de Potifar. ¿Quién orquestó toda la historia y toda la idea? Perdón, Judá, este mismo. El que dijo, vendamos a mi hermano, este mismo dijo, saquen y quémenla. Es la misma vaina, unos años después. Iglesia, mira, humanicémonos porque si no, Dios nos humaniza. Y yo, si usted me quiere recibir un consejo con esta predicación, va en dos líneas. La primera línea, gente como nosotros y gente como esta que estamos leyendo en la Biblia, que literalmente somos nosotros, es la que va a llegar a la iglesia. Gente que necesita encontrarse con el Dios de la vida para poder cambiar su conducta. Y la segunda línea es que a mí me encanta lo que Judá dice después. Ella es más justa que yo. Yo no sé qué más dice la Biblia de Judá, ¿cierto? Lo que yo sí le puedo decir es que yo creo que algo le quedó de lección a Judá en el corazón.
Esta chica fue muy ágil, si se quiere la palabra agilidad, dejémoslo en agilidad. Y yo me imagino qué pasó por el corazón de Judá cuando se confrontó, cuando dijo, yo fui el que la embaracé y yo quería literalmente matarla. Piensa un poco, ¿qué crees que pudo haber pasado por la mente y el corazón de Judá? ¿No será que es lo mismo que Dios quiere que pase por tu mente y por tu corazón? Iglesia, pregunta sencilla mía, pues mía hacia la iglesia. Todos nosotros, todos, ¿cuándo vamos a dejar de juzgar a las personas? ¿Cuándo? Es que el proceder de esa persona no me gusta. Usted calle la jeta y siga para adelante, hermano. Es un problema suyo. Ay, pero que no debería, ay, que yo pienso que no, no piense. Bueno, piense sí otras cosas, pero no se meta en eso. Hay gente que en todo se mete, en todo. Ay, que yo opino de esto, que no, hermano. Hay gente que todo lo juzga, que yo creo que deberían, que no, hermano. O sea, en serio, mira, yo con mucho respeto lo digo. Si usted lee esta historia, o sea, habiendo leído esta historia, si a usted le quedan ganas de estar hablando de lo que no es, meterse en lo que no le importa, andar juzgando a los demás, hermano, usted tiene un corazón muy de roca y necesita un corazón de carne. Esta palabra a mí me hace llorar, porque no crea que yo les estoy predicando esto a ustedes, eso primero me lo predico yo. Y cuando yo me veo acá, somos la misma vaina, somos lo mismo. ¿Cuándo vamos a entender que una persona que cae en pecado necesita el abrazo de la gente? ¿Cuándo? No el juicio. Ya tiene a Satanás juzgándolo y cayéndole encima. Y vos que sos un hijo de Dios le vas a caer encima también. Este ministerio bíblico tiene que ser un ministerio de la reconciliación, si no nosotros vamos a tener demasiados problemas. ¿Sabes cuál es la realidad? La realidad es que Judá tuvo que decir, a la que yo estaba intentando juzgar, resultó más justa que yo. A la que yo estaba intentando juzgar, resultó más justa que yo. Y yo creo que Judá tuvo que darle muchas gracias a Tamar, ¿sabes por qué? Porque si no, Judá hubiese asesinado a una mujer, no solo más justa que él, sino que tenía 2 hijos en su vientre, o sea, 2 hijos suyos. Dios demostrándonos que somos humanos en sus manos. Que no se te olvide que tu realidad es una realidad muy pesada, parecida a la de otros, pero es una realidad. Es una realidad. Nosotros no podemos desconocer que hay personas que nosotros creemos que son muy malas. Y no podemos desconocer que hay personas que piensan que nosotros somos muy malos. A mí una de las cosas que más me ha servido en la Biblia han sido, por ejemplo, las historias del Génesis. Porque las historias del Génesis, alrededor de toda la Biblia, pero las del Génesis con los personajes icónicos que tiene, te demuestra que nosotros somos muy vulnerables por más de que Dios nos use. Hacemos como un paralelito ahí, pues ahí suavecito, y vamos a hacer como un recorrido, quizás de los capítulos, no todos, pero sí de los que usted más se acuerda. A ver, en Génesis 1, 2 y 3, Adán y Eva. Gente que Dios usaba mucho, pero pues cometieron lo que cometieron. Génesis 4, Caín. Hágame el bendito favor. Génesis 5, genealogía. Del 6 al 9, Noé. Hágame el favor. Noé, un hombre justo, recto, temeroso, maldijo a su propio hijo. ¿Sí entiendes cómo funciona esto? 11, Torre de Babel. El ser humano queriendo ser como Dios. Y Dios les castiga y le confunde, pues él habla todo de Dios. Génesis 12, ¿quién aparece? La bendicioncita de Abraham. Un Abraham que siendo riquísimo, le da un bendito botilito de agua a la mujer que embarazó porque se le dio la gana de embarazar, a que se muriera en el desierto. El padre de la fe. Fíjate. Abraham, qué maravilla. Sara se rió cuando Dios le dijo a través del ángel, vas a quedar embarazada. ¡Ah! Vuelvas serio, Dios. O sea, gente con desconfianza, gente rara. Lot lo tenía todo con Abraham.
¿qué termina? Prácticamente construyendo por Sodoma y Gomorra. O sea, una cosa rarísima. Esa es la gente. Después se levanta Isaac. No, pues imagine usted este señor. También negó la esposa como Abraham. O sea, una cosa de locos. Después se levanta Jacob y Esaú. Ay, hágame el bendito favor. O sea, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Porque Jacob, el nombre es engañador. O sea, por eso Dios dijo, yo tengo un propósito con este man. Pero es que el hombrecito como que no, hermano, este man es que es malo. De Jacob, venga, lo cambio por Israel y ahí sacó las tribus. Pero usted una porquerita, ¿no? Esaú quería matar a su hermano. Con justa razón no, pero lo quería matar. O sea, Esaú tenía la bendición, escúchame esto, de ser el primogénito. Y eso por ahí lo cambió por un guiso. Una cosa rarísima. O sea, mira, esta es la Biblia. Esta es la Biblia. Después aparecen los hermanos de José, donde el que estamos narrando. En esta Bibliacita aparece don Judá. ¡Ah! Tipo más malo que mejor dicho. Picado a justo y picado a santo. Y eso vendamos a nuestro hermano. Engañemos a nuestro papá. O sea, una porquería de tipo. Eso es la gente. ¿Cuándo vas a entender que la gente, por más que intente hacer las cosas bien, algún día te van a fallar? A ustedes, o sea, ustedes creen que la palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre es porque literalmente Dios no pensó que algún día te van a defraudar. Lógicamente que el texto ahí está hablando de colocar la confianza en los hombres por encima de Dios, pero es literalmente lo que Dios está diciendo. Los hombres te van a fallar y te van a quedar mal. Ese es el Génesis. Gente así. Eh, Iba a dar la bendición de los niños y la mamá llegó y le dijo, Jacob, hijito, póngase una pielcita para que cuando el viejo que ya está como ciego lo toque, piense que usted es Esaú y le dé la bendición. La mamá ayudando al hijo a hacerle trampa al papá. En la vida, en la vida. Hagamos esto, mijo, pero no le vaya a decir nada a su papá. No, eso nunca ha pasado. Vea, esto pasó hace miles de años y sigue pasando. Hagamos esto, pero que su papá o que su mamá no se entere. Venga, que yo aquí le camuflo, pero que su papá no sepa. Venga, que tal, pero que su mamá no se vaya a enterar. Eso no pasa en la familia, ¿cierto? Somos igualitos. Sino que cuando usted lee la Biblia, usted dice, ay, no, esta mamá de Jacob, pero qué porquería, ¿cómo le hace esto? Le engañan al viejo. Yo he tenido que ver que hagamos esto, pero no le diga nada a su papá. Hagamos esto, pero no le cuente a su mamá. Yo he visto eso. ¿Somos iguales o no? Somos iguales. Vea, iglesia, para ir cerrando el tema. Que el Señor nos ayude a ser un poco más humanos. Porque si nosotros en ese templo que Dios nos va a entregar, no entendemos que va a llegar gente rota y que necesita y que requiere ser restaurada, usted y yo vamos a estar en problemas, no en nosotros, sino con Dios. En esto van a conocer la gente que ustedes son verdaderos discípulos. Si se aman los unos a los otros. Aquí si no hay amor no funciona. Oramos. Papá, después de esta predicación, nosotros podemos sacar como conclusión, Señor, que la única manera, la única forma, Señor, de poder parecernos todos los días más a ti es rechazando el pecado, pero abrazando fuertemente al pecador. Hoy tú nos has enseñado que lo que la gente quizá necesita no es un sáquenla y quémenla, sino voy a protegerla porque es mi nuera. Hoy tú nos has enseñado, Padre Celestial, que el que mucho juzga es porque tiene una peor condición que al que quiere juzgar. Hoy tú nos has enseñado, Padre Celestial, que reconocer nuestra falla no está mal, no está mal. ¿Qué tal si en esta historia Judá hubiese dicho, yo también caí en fornicación hace 3 meses, no la apedreen? Padre Celestial, que nosotros entendamos como iglesia, como tus hijos, que tú nos estás haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado a entender que la gente también se puede equivocar, que así como nosotros nos equivocamos, hay gente que también se equivoca.
Hoy tú nos estás haciendo un llamado, Señor, a este ministerio de la reconciliación y del amor, y de entender que hay gente, Padre Celestial, que tiene una conducta diferente a la nuestra, y que esta gente tiene que ser abrazada. No abrazamos ni amamos quizá lo que ellos hacen, pero sí abrazamos y amamos, Padre Celestial, lo que tú hiciste. Y tú los creaste con la condición y con la firme intención de que también llegasen al cielo. Por eso nuestra vida hoy se posa delante de ti para pedirte, por favor, que tú nos uses de la forma en la que tú nos quieras usar. Saca de nosotros el juicio. Ayúdanos a entender que la persona que se equivocó ya tiene suficiente con que el diablo le siga restregando su pecado. Ayúdanos a entender que lo que tú nos mandas a hacer, Padre Celestial, es a que nosotros podamos restaurar el corazón y transformar la vida, el corazón y el entorno de la persona que ha caído en algún pecado. Que nunca esté en nosotros el juzgar al hermano que ha caído, sino que en nosotros esté la capacidad, Padre Celestial, de ser espirituales y restaurarle con espíritu de mansedumbre. Que tú nos ayudes a entender, Padre Celestial, que lo que tú viniste a hacer en la cruz del Calvario y en la tierra se vio reflejado el día que a uno de los más pecadores de esa época lo metiste al cielo contigo. Bendecimos tu nombre, porque tú nos amas y nos enseñas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.